El 27 de marzo. Correcto, así es. Muchas gracias. Les voy a compartir ahorita. Y antes de presentar lo que es la tarea, si algunos no lo han revisado, pues se la voy a presentar ahorita. Solo 14 me han enviado lo que es la participación 1. Solo 14 y somos aproximadamente 22. Digamos, de 18 solo 14 lo enviaron, faltaron 4. Aparte de los 4 nuevos estudiantes que últimamente, digamos, se ingresó al grupo, ¿sí? Eh, entonces solo 14, ¿verdad? Los demás, yo les establecí una fecha para entregar la participación número 1. Hazel me parece que es una de las últimas que ingresó. Camila Alejandra, Génesis y Claudia Maribel. Eva Cristal también, gracias. Bien, la tarea, que voy a compartir rapidito. No sé si ya la pueden ver. Sí, sí se ve. Correcto, es para disponible del 14 al 27 de marzo, ¿sí? Y por favor revisa la tarea porque es hasta para el 27 de marzo. Ahí están los ejercicios, ¿sí? Ahí está la primera tarea, ¿verdad? Bueno, la voy a descargar. ¿Y esta dónde está? Está en siempre van a estar en la pestaña de tareas, ¿sí? Estamos en tareas, aquí aparece, ¿verdad? Acá está lo que es la tarea, ¿sí? Otra de las cosas que le quiero mencionar fue que yo les mandé la rúbrica y porque pensé que, en este caso pensé que el coordinador, uno podía poner la rúbrica, pero después él las puso. Así es que voy a revisar, digamos, voy a tomar en cuenta, digamos, más que todo la que él puso, pero igual, si alguien, voy a tomar cuenta las dos, por decirlo así. Voy a hacer como una combinación de las dos, ¿sí? Entonces aquí aparece, abajo, en lo último, aparece, digamos acá, la tarea, ¿verdad? Aquí aparece, aquí van a encontrar la tarea. Esta es la tarea, solo le dan clic y les va a aparecer lo que es la tarea número 1. Y esta viene de la unidad número 2, de la unidad número 1 y la unidad número 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, dígame, Alejandro. Yo tengo una duda. Yo quiero saber si quiere que ocupemos la misma guía o si lo podemos hacer a mano. La tarea, Sí, sí, la tarea. sí la pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Lo único que a la hora de subirlo lo pueden subir en Microsoft Word y más que todo prefiero yo en PDF. Digamos, hacen ese ejercicio, eh, los pegan en Microsoft Word, los ejercicios, las imágenes y después lo convierten en PDF. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Ok, bueno. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta para dar inicio a la
tutoría de repaso, porque vamos un poquito atrasado por lo que les dije anteriormente. Para los que todavía no me han entregado la participación 1, por favor me la pueden entregar siempre, pero no va a ser con la misma ponderación, ¿verdad? Porque sería injusto para los demás. Así es que todavía pueden mandarme la participación número 1 porque de los 18 a los 14 faltaron 4. Bien, vamos a iniciar con la presentación. No sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una consulta, licenciado. Dígame. ¿Qué tan explícito debe ser la solución de los ejercicios? Lo ¿Simplemente resolverlos o ir explicando cada paso? explicando cada paso. Ok. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a iniciar con la tutoría de repaso número 2. ¿Sí? Eh, bien, vamos a ver este ejercicio que tiene que ver con este ejercicio, cómo poder, digamos, demostrar esta igualdad. Siempre para demostrar desigualdades, siempre a veces, si ustedes recuerdan, vimos un ejercicio que tenía que ver con la raíces, y pues siempre comenzamos con lo que está más, como más extenso, ¿verdad? En este caso es la parte, en este ejercicio número 4, es la parte que está en la izquierda, ¿sí? Y para llegar desde la izquierda hacia la derecha, se desarrolla lo que es el conjugado, es decir, racionalizar el denominador, es decir, que hay raíces en el denominador. Si ustedes pueden ver, en el denominador que está en el lado de la izquierda, hay raíz cuadrada de 6, raíz de 2 y menos raíz de 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder racionalizar, digamos, por medio de el conjugado, llegar a la parte de la derecha, ¿sí? Y no es más que se juega, digamos, más que todo con la diferencia de cuadrados, que ya la vamos a ir detallando despacio, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, solución para poder resolver este problema, y hay un ejercicio que tiene que ver con el conjugado, con la tarea, perdón, hay un ejercicio que tiene que ver con conjugado, y en este caso, ¿qué se pretende en este caso? Mayormente, el conjugado depende de esto, de la diferencia de cuadrado. Por ejemplo, yo puedo tener esto, ¿sí? Esta expresión, por ejemplo, a menos b, ya la vamos a ver más adelante, multiplicado por a más b, perdón, multiplicado por a más b. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para poder, digamos, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, la raíz de 6 más raíz de 2 puede ser el valor de a, y el raíz de 5 puede ser el valor de b. Entonces, a esto se le llama aplicar lo que es el conjugado o multiplicar por 1, ¿sí? ¿Qué significa multiplicar por 1? Es decir, 1 lo puedo poner de qué forma. A entre a, b entre b, c entre c, siempre y cuando sea diferente de 0, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. El conjugado, más que todo, es multiplicar, pero con signo contrario. Es decir, que si yo tengo menos en el denominador, ¿sí?
Entonces yo lo voy a multiplicar por 1, pero que tiene que ver con el a más b. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a continuar. Voy a borrar. Bueno, no lo voy a dejar. Espero que no me afecte. Ya le llamamos M, ¿verdad? Para identificar lo que es la parte del ejercicio de la igualdad que tenemos en la parte de la izquierda. ¿Qué tenemos en la parte de la izquierda? Bueno, tenemos en este caso 3 más, tenemos 3 más 2 raíz de 12 sobre raíz de 6 más raíz de 2 menos raíz de 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Comparación, ¿qué estoy viendo? Esto que está en el denominador y lo mismo que está en el numerador, ¿cuál es la diferencia con lo que tengo en el denominador acá? ¿Qué es la diferencia que hay? El negativo. El negativo, ¿verdad? Si ustedes ven aquí es negativo, yo acá el conjugado lo pongo los mismos términos, pero con el signo más. ¿Cuál es el objetivo? De utilizar diferencia de cuadrado. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir acá? Esto, este es mi A y este es mi B. Pero yo necesito tener el conjugado, pero con el signo más. Entonces, en este caso, ahora este es mi A, lo multiplico, y este es mi B. Ah, pero ¿con qué? Con signo opuesto al signo negativo, que en este caso es más. Y para que no se me altere, es como que multiplique por 1, lo que yo les estaba diciendo. Multiplicar por 1, es decir, A dividido entre A, ¿cuánto me da? 1. Este 1, poner A entre A, se han demostrado muchos teoremas importantes en la matemática. Incluso sumar 0. Yo puedo sumar 0. El 0 yo lo puedo poner como A menos A. Y nosotros sabemos que eso es 0. Y hay teoremas que se han demostrado solo con sumar 0. O sea, es algo bien impresionante. Las demostraciones en la parte de la matemática. Entonces yo, para que la expresión, en este caso, no se me altere, es como que lo esté multiplicando por 1. Y les mencionaba en la clase anterior, 5 por 1, ¿qué me va a dar? 5. 6 por 1, 6. 7 por 1, 7. 9 por 1, 9. No me altera nada. Y por eso lo podemos hacer. Porque no me altera nada. Y entonces, continuando, voy a borrar esto. A esto se le llama multiplicar por el conjugado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que en el denominador ya no me aparezcan raíces. Por eso dice racionalizar el denominador. Porque ¿qué? Hay raíces en el denominador. ¿Sí? Y nos sabemos que las raíces no son racionales, por eso es racionalizar el denominador. Al hacer el producto de estos dos, ¿cuál es el resultado que obtenemos? ¿Por qué resultó esto que está en el denominador? Por lo mismo que yo les dije anteriormente, por el conjugado a menos b multiplicado por a más b. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? A al cuadrado menos b al cuadrado. Ah, pero como todo esto era mi a y todo esto era mi b, entonces por eso queda en elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que voy buscando acá? Pues simplemente racionalizar el denominador. Y no estoy alterando nada, porque he multiplicado por 1. Entonces, continuando, ¿sí?
Y por eso hace la mención acá de lo que es la diferencia de cuadrado, que esta fórmula ya la vamos a ver más adelante. Desarrollando, ¿qué es lo que nos va a quedar? Raíz de 6 más raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿sí? El binomio elevado al cuadrado es igual al primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Y esto es lo que está acá en esta parte. Es esto que está acá, ¿sí? Raíz de 6 elevado al cuadrado, ¿qué me va a dar? 6, ¿sí? Por el doble producto, el doble del primero por el segundo, raíz de 6 por raíz de 2, ¿a qué es igual? Cuando yo multiplico raíz de 6 por raíz de 2, ¿qué me va a dar? Raíz de 12. Por las propiedades de los radicando, ¿sí? Más el segundo término elevado al cuadrado. Y eso me va a dar 2 como resultado. Menos la raíz de 5 elevado al cuadrado me va a dar 5. Y ahí lo que estamos haciendo es efectuando la operación. ¿Y qué me queda en el denominador? ¿Sí? 6 más 2, 8. 8 menos 5 en el denominador, 3. Y aquí está el 3. ¿Qué más puedo hacer ahí? Pregunto. ¿Podemos simplificar más todavía? Podemos simplificar más todavía. ¿Sí o no? ¿Sí? Me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Puedo simplificar más todavía. Mensajes no puedo ver porque estoy presentando. ¿Sí? ¿Puedo simplificar más todavía? Licenciado, y ahí se podría eliminar 3 más 2 raíz cuadrada de 12 con el de abajo, Correcto. ¿Por qué? que son términos semejantes. ¿Y por qué más? Todo está bien lo que ha dicho, excelente, así es. Pero hay un detallito más que les mencioné en la clase anterior. ¿Se pueden dividir? No, se pueden eliminar, pero siempre y cuando sea diferente de 0, porque en el denominador no puede haber 0, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué propiedad es la que estamos utilizando? Muchas gracias por la participación. Esto. Cuando tenemos esto, ¿sí? A lo puedo eliminar con A, siempre y cuando A sea, ¿qué? Distinto de 0. Exactamente, sí se puede eliminar, ¿sí? ¿Y esto qué es igual? Simplificando, por lo tanto, tenemos que m es igual a ¿quién? A raíz de 6 más raíz de 2 más raíz de 5. Pero nosotros queríamos partir del lado izquierdo, llegar al lado derecho. Y lo logramos, ¿verdad? Estos 3 puntos en matemáticas significan por lo tanto, ¿sí? Y ese es el desarrollo del ejercicio. Siempre tienen que ir viendo
La forma de tener esto al multiplicar siempre, por ejemplo, si yo tengo acá raíz enésima de un valor de a y que todo esto esté elevado a la n, ¿sí? Que coincidan el índice de la raíz con lo que está elevado, el exponente, para poder eliminar las raíces. Ese es el objetivo principal. ¿Sí? Bien. Y ese es el desarrollo del ejercicio. Por ejemplo, si yo les pongo esto, si hay un ejercicio que tiene que ver acá y yo les pongo raíz de 6 menos raíz de 2, ¿cómo lo pudieran resolver? Yo quiero racionalizar el denominador. Piénselo unos minutos. ¿Por quién tendrían que multiplicarlo? Por 1. ¿Cuál sería el multiplicar por 1? ¿Qué es lo que me quedaría acá? ¿Entre paréntesis? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Multiplicarlo por 1. O hacer este paso. Digamos, si queremos hacer este paso. Veamos qué podemos obtener de ahí. ¿Cuál sería el conjugado si tenemos raíz de 6 menos raíz de 2? ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué me quedaría acá en el numerador? ¿Y qué me quedaría acá en el denominador? ¿Por quién tengo que multiplicar por 1? ¿Cuál es ese 1 que me interesa a mí? Ayúdenme. Raíz de 6. ¿Estamos bien? ¿Y ahora qué sigue? Aquí abajo también tiene que ser raíz de 6. ¿Y qué sigue? Según este ejemplo. ¿Qué sigue? Un Raíz signo. de 2, ¿Cómo? raíz de 2 Sí, pero ¿qué signo? más Más, correcto. Más raíz de 2. Y aquí abajo, más raíz de 2. Y lo estoy multiplicando por 1. Sí, porque es como A entre A, eso es 1. Siempre A sea diferente de 0. Ahora, ¿cómo me quedaría? 1 multiplicado por el numerador, ¿se acuerdan las propiedades? Cuando teníamos A dividido entre B por, siempre se las voy a recordar, C dividido entre D. Numerador por numerador y denominador por denominador. Acá, numerador por numerador, 1 es el numerador
de un cociente, lo multiplico por el numerador del otro cociente. ¿Y qué me va a quedar en el numerador? 1 por lo que está dentro del paréntesis en el numerador, que es lo mismo. Raíz de 6 más raíz de 2. ¿Sí? Y abajo, ¿cómo me va a quedar? Y abajo, ¿cómo me va a quedar? Por diferencia de cuadrado, ¿qué es lo que me va a quedar? Ah, me va a quedar que raíz de 6, todo esto elevado al cuadrado. Menos o más. ¿Qué es? ¿Menos o más? Menos, ¿verdad? Raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, arriba siempre voy a obtener raíz de 6 más raíz de 2. Pero ¿y aquí abajo qué me queda? Raíz de 6 elevado al cuadrado, ¿qué me queda? 6. Raíz de 2 elevado al cuadrado, menos 2. ¿Esto a qué es igual? A la raíz de 6 más raíz de 2 sobre ¿quién? 6 menos 2, ¿cuánto es? 4. Ahora les pregunto, ¿acá en el denominador aparecen raíces? No, porque he racionalizado el denominador. ¿Cuál es la táctica? Cambiar el signo. Ese es el conjugado. ¿Sí? Esa es la táctica. ¿Sí? Bien, vamos a continuar por cuestión de tiempo. Rápido pasa el tiempo y solo un ejercicio hemos visto. Ya van a ser las 20 a las 9. Bien, ahí les viene un ejercicio en la tarea. No sé si ya lo pudieron observar. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Este LQQD significa lo que quería demostrar. ¿Sí? LQQD, L de lo que quería demostrar. La de demostrar. Veamos este siguiente ejercicio. Que tengo 6 entre un medio más 5. ¿Qué significan estas dos barritas que hay acá? Que están en el extremo de 7 y menos 3. ¿Qué significa? Absoluto. El valor absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque ya lo vimos. Si no lo hemos visto, ahí sí vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero rápido observamos cuándo es el valor absoluto. Siempre me da un resultado positivo. Y lo estuve explicando en la tutoría anterior. Ahora bien, ¿qué voy a obtener resultado de eso? ¿Cuál es el resultado del valor absoluto de 7 menos 3? ¿4, licenciado? 4, ¿verdad? 7 menos 3, eso es 4. Entonces, el valor absoluto de 4, ¿qué me da? Como 4 es mayor que 0, entonces el valor absoluto de 4 es 4. ¿Sí? ¿Qué obtuve acá? 4. ¿Sí? El valor absoluto. El valor absoluto. Aquí no le he hecho el proceso, solo he hecho la resta, 7 menos 3, ¿verdad? Pero
Como nosotros sabemos que el valor absoluto de 4 es 4, entonces me va a quedar un producto. Y 5 por 4, eso me da 20. 6 entre un medio, eso me da 12. ¿Sí? ¿Sí? Lo podemos ver así, ¿verdad? 6 dividido entre 1 entre 2. ¿Sí? Como 6 se puede escribir como 6 entre 1, porque da el mismo valor, extremos por extremos da 12, 6 por 2, 12, y en el denominador 1 por 1 es 1 y al final me queda 12. ¿Sí? Otra de las formas es cambiar, ¿verdad? Para pasarlo a producto, lo que hacemos es, está dividido, vimos una propiedad de esa, ¿sí? Si nosotros tenemos un medio, ¿sí? Esto puede ser igual a 6, para cambiar el signo, o en este caso por, me va a quedar 2. Y esto me da 12 también. ¿Sí? Hay de muchas formas. Pero acá en el denominador, primero se hace la operación que tiene mayor jerarquía. En este caso es la división. Menos 2 dividido entre 2, eso me va a dar como respuesta menos 1. Más por menos, menos. 1 menos 1, ¿qué me va a dar en el denominador? ¿Qué voy a obtener en el denominador? ¿Qué resultado voy a obtener en el denominador? ¿Y a cero, licenciado? 0, correcto. ¿Y qué pasaría entonces? 12 más 20, 32. 32 entre 0. ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? Quedaría el 32, licenciado. Pero 32 entre 0, ¿se podrá eso? Sería ahí cero, licenciado. No podemos dividir algo que no hay. En este caso 0. Se indefine. Les decía en la tutoría anterior, 32 entre 0, pónganlo en la calculadora. Les va a dar error porque está indefinido. Es decir, no está definido. La expresión original no está definido. ¿Por qué? Porque desarrollando, haciendo los procedimientos, las operaciones correctas para desarrollar un ejercicio, llegamos a la conclusión de que no está definida, porque 32 entre 0 no está definido. En matemática sí se puede verificar hasta a dónde se va, ya sea a menos infinito o a más infinito, ¿sí? Solo se ve si comenzamos por la izquierda o por la derecha, de 0. ¿Qué pasa si los acercamos a 0? A 0 no lo podemos tocar porque se indefine, pero ¿qué pasa si llegamos tan cerquita a 0? Y ahí observa cuando se ve en funciones, se va más a infinito, vamos a alcanzar a ver eso, o a menos infinito, ¿sí? Pero no está definido. La edad de la Tierra es aproximadamente una cantidad en años, ¿sí? No me interesa. Sabemos que es una cantidad grande, ¿sí? Solo dividimos los ceros y vemos cuánto hay. Lo que a mí me interesa es cómo esta expresión que tenemos la podemos convertir en notación científica. ¿Por qué les decía yo que era mejor convertirla a notación científica? ¿Sí? ¿Recuerdan? De esa cantidad, o sea, la idea, si ustedes recuerdan, ¿qué es, qué es mejor trabajar con notación científica? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos, teníamos grandes cantidades
y poderlas manejar de forma científica. Sale mejor y ustedes en ciencia, pues sale mucho mejor. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Quién recuerda? ¿O a dónde comenzaba el punto? ¿Dónde colocaba el punto? ¿A dónde comenzaba el punto? ¿Se acuerdan cuando decíamos? Si colocábamos el punto acá, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá aparecía el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí quedaba el punto. Entonces me quedaba 4.5 por la base, que en este caso es 10, elevado a la 9. ¿Por qué? Porque me moví 9 espacios a la izquierda. Si muevo hacia la derecha, entonces el exponente de la base 10, va a ser negativo. ¿Se acuerdan cuando vimos eso, verdad? Entonces, en ciencia, en física, hay veces se habla de velocidad, distancia. Es mejor trabajar con notación científica, ¿sí? Y es de esta forma. Y estuvimos viendo ejemplos en la tutoría anterior, ¿verdad? Parece que fue en la tutoría del sábado que tuvimos. Entonces eso es todo, trabajar mejor de notación científica y no trabajar esas grandes cantidades para hacer manipulaciones. ¿Sí? Veamos este otro ejercicio. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Si la edad de la Tierra en notación científica es 4.5 por 10 a la 9 años. ¿Sí? Veamos este otro ejemplo. Una pecera con sus peces ha costado $48, es decir, ambos, pero nos da una indicación. Sabiendo que el precio de la pecera es los 5 sobre 11 del precio de los peces. Este es un problema de aplicación y es lo mismo también en el primer problema que tienen de la tarea. ¿Sí? Es de analizar, es de pensar. ¿Sí? En este caso se pueden hacer, digamos, depende de qué forma se puede resolver un ejercicio de aplicación. ¿Sí? ¿Cuál es lo que nos pide? Determinar el precio de los peces, como también el precio de la pecera. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo del problema. Pero ¿qué me dicen? Que una pecera con sus peces, ambos cuestan $48, pero me dan una pista, sabiendo que el precio de la pecera es los 5 sobre 11 del precio de los peces. ¿Sí? En este caso estamos hablando de los posibles eventos. En este caso estamos hablando del 11, en este caso que está en el denominador. ¿Sí? Un parte como de estadísca de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, la solución es, bueno, algunos le pueden llamar de otra forma. Por ejemplo, a esto le pueden llamar X, ¿sí? Y poder hacer una ecuación lineal y poderlo resolver, ¿sí? Pero también se puede hacer de esta otra forma. El precio de los peces lo representaremos como por sus 11 sobre 11, que les digo yo, y esto da 1 el total, ¿sí? La probabilidad, el máximo es 1, ¿sí? Y el menos, la probabilidad siempre está entre 1 y 0, ¿sí? De ahí no pasa ese intervalo, ¿sí? Las probabilidades de estadística. Entonces, en este caso, si representamos
el precio de los peces como 11 sobre 11 y sabemos también que el precio de la pecera es los 5 sobre 11 del precio de los peces. Y por ambas cosas, ¿cuánto se han pagado? 48. Es decir, está haciendo que el precio el precio de la pecera es los 5 sobre 11 del precio de los peces. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando ya de forma que tiene que ver con los precios. ¿Sí? ¿Y qué hacemos acá en este caso? Bueno, vamos a sumar, ¿sí?, el precio de los peces más los 5 sobre 11, que es el precio de la pecera, en comparación, que tiene que ver que son los 5 sobre 11 del precio de los peces. Y esto equivale del precio de los peces es igual a 48. ¿Por qué? Porque esta es una hipótesis que me dan. Una de las cosas para poder resolver un ejercicio es verificar las hipótesis. Usted no va a partir de algo que no le ha dado el problema. Usted tiene que partir algo de las hipótesis, ¿sí? Entonces tengo 16 sobre 11. Con el que tengo que jugar son con el 16. Y el precio, que en este caso es 48 dólares. ¿Sí? Permítanme. Entonces, ya tengo los 16 sobre 11. ¿Sí? El precio de los peces equivale a 48 dólares. Ya incluido, en este caso, el precio de la pecera, pero en este caso, que son los 5 sobre 11 de los precios de los peces. Y si yo encuentro dicho precio, en este caso vamos a dividir 48 entre 16. Y como resultado vamos a tener 3 de 1 sobre 11. Entonces, 11 por 3, ¿cuánto va a ser? Los 22. 11 sobre 11. ¿Hola? ¿Sí? 33, ¿verdad? ¿Cuánto me falta? Aquí, como yo saco que vale 3 dólares, 1 sobre 11, ahora 11 entre 11, ¿cuál va a ser el precio? 11 multiplicado por 3. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el precio de los peces ha costado ¿cuánto? 33. ¿Sí? Ahora les digo, ¿cuánto va a ser el precio de la pecera? El precio de la pecera, ¿cuánto va a ser? 15. 15, correcto. ¿Sí? Porque 15 más 33 nos va a dar 48 dólares, perdón. ¿Sí? Y eso es lo que se encuentra a continuación. ¿Sí? Si el precio de la pecera es los 5 sobre 11 del precio de los peces y sabemos que 1 sobre 11 del precio de los peces equivale al 3 dólares. Equivalencia. Eso es bien importante hablar de equivalencia. Entonces 5 por 3 en este caso va a ser 15 dólares. En este caso, terminamos lo que era la presentación del sábado, que yo les dije que no habíamos terminado. Ahora bien, ¿cuál es la idea? Vámonos mantener. Vámonos a... ok. Vámonos a la tarea. ¿Sí? Este es para pensar, ¿sí? Un depósito de agua potable, pueden investigar. El ejercicio 2, a alguien se lo asigné, ¿sí? A uno de ustedes le asigné este ejercicio número 2. O sea que si lo resolvió, pues no hay ningún problema. El 3 le puse ejercicios parecidos, algunos, ¿sí? Y el 4. Racionalice el denominador y simplifique el resultado. ¿Sí?
¿Por quién lo tienen que multiplicar en la tarea, el ejercicio 4? Vimos un ejercicio de eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por quién lo tengo que multiplicar? ¿Sí? Lo vimos ejercicio. ¿Cuál era el que vimos? Raíz de 6 menos raíz de 2. En este caso, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué aparece acá? ¿Qué signo es este? ¿Qué signo es este? El más. Al racionalizar, lo que va a pasar. ¿Por quién lo tengo que multiplicar? ¿Se acuerdan que en el ejercicio aparecía menos y lo poníamos como más? Si aquí parece más, el otro factor, ¿cómo tiene que ser? Menos. Menos. Entonces lo voy a multiplicar ¿por quién? Por -1. Por -1, correcto. Exactamente. 2 raíz de 7 menos 1. Tanto en el numerador como en el denominador. Y ahí se van con la diferencia de cuadrado y ahí simplifican y ahí les va a dar el ejercicio. ¿Sí? Ya estaríamos ahorita en el ejercicio 4. El ejercicio número 5, ahí es de multiplicar. ¿Sí? Vean qué forma tiene. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos A entre A sobre B menos C sobre D? ¿Qué es lo que hacía? Multiplicábamos por cruz y ahí resolvíamos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar con la otra, bueno, lo voy a guardar y vamos a comenzar con la otra presentación. ¿Sí? Que era la tutoría número 2. ¿Sí? Vamos iniciar con la tutoría número 2 y hoy vamos a hablar de polinomio. ¿Sí? ¿Qué nos dice la definición? Una de las cosas cuando uno va a estudiar tiene que ver con la definición. ¿Sí? Por ejemplo, la definición que me dice. ¿Quién me puede ayudar a leer la definición de un polinomio? Uno de ustedes, por favor. Un polinomio es X, es una suma de la forma A Su n, sub n X sub n A, a su casi lo n estoy menos, ¿mande? Así, es a A, su n A menos sub 1, n menos menos X sub n menos 1 más A 1X, donde n es un entero no negativo y cada coeficiente es un número real. Si A sub n igual a O, entonces se dice que el polinomio tiene grado n. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué información me está dando la definición? Yo tengo que respetar la definición.
La definición es lo más importante que puede haber. Ahora bien, vengo y les digo algo. ¿Qué significa que n es un entero no negativo? ¿Qué me está dando a entender? ¿Qué habíamos dicho en la primera tutoría que tuvimos? ¿Qué valor? Dígame un valor de n, porque dice que n es un entero no negativo. ¿Qué me está dando a entender? ¿Perdón? 5. Correcto. Si yo les digo -2, Sería un entero, un entero negativo. entonces estaría sería una contradicción, ¿verdad? A lo que la definición me está dando. Entonces, un polinomio en X me está definiendo que la variable en ese caso es X. Es la que varía de valores, ya sea en el conjunto de los racionales, de los irracionales, un número real, un número entero, un número natural, etc. Los términos se separan por medio de la suma. ¿Sí? Acá tenemos a su n multiplicado por x a la n. A esto que está a su n menos 1, a su 1 y a su 0 se le llama como, se le llama, ¿cómo se le llama? Coeficiente. Coeficiente, correcto. ¿Y cómo tiene que ser ese coeficiente? Tiene que ser un número ¿qué? Un número ¿qué tiene que ser ese coeficiente? Real. Un número real. Entonces ahí lo vamos ubicando de qué conjuntos estamos hablando. Por eso era bien importante. Por eso les digo, me he atrasado un poco en lo que es la tutoría, pero eso nos va, ¿cómo les puedo decir? Nos va guiando qué es lo que nos está diciendo la definición de un polinomio. ¿Sí? Este primero también, el a su n, el a su n del grado mayor de un polinomio se le llama coeficiente principal, pero del grado mayor, porque el grado significa el exponente que tiene la variable x. Por ejemplo, n está acá y acá está n-1, el siguiente término. ¿Sí? El n es mayor que el n-1. ¿Sí? Porque yo les digo, tengo n. ¿Sí? Tengo el valor de n y yo tengo n menos 1. ¿Quién es mayor de los dos? El n va a ser mayor que n menos 1. ¿Sí? Le podemos dar ejemplo. N vale 2, 3, pongamos. 3. Entonces 3, sustituyendo acá, me va a quedar 3 mayor que 3 menos 1. Entonces 3 va a ser mayor que 3 menos 1. Esto me va a dar 2. 3 es mayor que 2. Verdadero en lógica matemática. La V significa de verdadero. Entonces el n es mayor que el n menos 1. Y por eso se le llama el grado de grado n y tiene que ser no negativo. Quiere decir que si es negativo, ya no va a ser un polinomio. Entonces, ¿qué estoy viendo ahorita? La forma general de todo, ¿sí? La forma general. ¿Cuál es el polinomio? ¿De qué forma es? Generalizada a su n por x a la n más a su n menos 1 por x a la n menos 1 más punto suspensivo hasta llegar a su 1 multiplicado por x elevado a la 1 más a su 0 multiplicado por x elevado a la 0. Pero todo x elevado a la 0, ¿a qué es igual? A 1. Y eso lo estuvimos viendo. ¿Sí? Les decía yo, a la 0, ¿a qué es igual? 1. Y por eso es bien importante. Tenemos que a su n en los coeficientes, a su n menos 1 es otro coeficiente, con la variable x
elevado a la exponente n, donde n, el mayor de todos los términos, va a ser el grado mayor, el grado n, va a ser el grado del polinomio, el mayor. Y el coeficiente que le acompañe al término que tiene el grado mayor se le va a llamar coeficiente principal. Y eso lo vamos a ver. ¿Sí? Es lo mismo que yo les he estado explicando ahorita. Por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente? Tenemos el primer polinomio acá. Dice que el coeficiente principal, ¿quién es? De este polinomio es el 3. ¿Pero por qué? Porque tiene el grado mayor, que en este caso es 4. ¿Sí? El grado de este término es 4. El grado de este término es el x, el exponente de x, en este caso es 3. El exponente de este, perdón, el grado de este término es 1. El grado de este término es 0. ¿Cuál es el mayor? 4. Ahí vamos a buscar el coeficiente. Veamos en este segundo ejemplo del polinomio. ¿Quién es el coeficiente principal? 1, acá está. ¿Por qué? Porque el grado tiene, la variable x tiene el grado mayor, en este caso es 8. Vean este término cuánto tiene, 2. Vean este caso, 1. ¿Quién es el mayor? 8. Ah, entonces el coeficiente principal es 1 y el grado es 8. Ah, veamos este otro polinomio. ¿Cuál es el coeficiente principal? Menos 5. ¿Cuál es el grado? 2. El grado del polinomio, el grado mayor. En este otro, ¿cuál es el coeficiente principal? 7. ¿Cuál es el grado? 1. En este, 8. ¿Cuál es el coeficiente principal? 8. ¿Cuál es el grado? 0, porque no aparece. Este es lo mismo que tengamos 8 multiplicado por x a la 0. Pero no aparece porque x a la 0, eso da 1. O es lo mismo cuando estuvimos viendo las clases que a la 0 era, ¿a qué era igual? A 1, siempre y cuando a sea diferente de 0. Ahora bien, disculpen, que estaba un poquito mal de la garganta. Bien. Cuando aparece este valor, se le llama independiente, término independiente. ¿Sí? Es como este. A este se le llama término independiente. ¿Por qué? En este caso, ahí no está la variable x, porque x a la 0, eso me da 1, por eso no aparece. Y a sub 0 multiplicado por 1 siempre me va a dar a sub 0. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver algunos ejemplos para ir profundizando más lo que es lo del polinomio. Bien. Si una expresión algebraica contiene divisiones o raíces que contienen una variable x, entonces no es un polinomio en x. Les pregunto, ¿este será polinomio sí o no? ¿Y por qué? ¿Será este un polinomio sí o no y por qué? ¿Alguien me puede decir? Nos podemos equivocar, ¿verdad? En la examen y la tarea ya no. ¿Sí? Leamos nuevamente. Si una expresión algebraica contiene divisiones o raíces que contienen una variable x, entonces no es un polinomio en x. 1 sobre x, ¿cómo lo puedo poner?
¿Alguien me puede ayudar? 1 entre X, ¿cómo, de qué otra forma lo puedo poner? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda cuando yo les decía a la menos 1, cómo lo podíamos poner? ¿Quién se acuerda? Ajá. ¿Quién se acuerda? A la menos 1, ¿cómo lo puedo poner? Cambiando los valores. Lo vimos en una tutoría. A que era igual a la menos 1. ¿O quién recuerda cuando poníamos 5 a la menos 1? A que era igual. Cinco a la menos 1, ¿cómo lo podemos poner? ¿De qué otra forma lo podemos poner? ¿Quién se acuerda? Cinco elevado a la 1. 5 elevado a la 1. Cinco elevado a la más 1 a la menos 1, ¿de qué otra forma lo podemos poner? A la menos 1 lo puedo poner como 1 sobre ¿quién? ¿Quién se acuerda? A la menos 1 Sobre A. sobre A, correcto. Eso lo vimos. ¿Sí? Sobre A. Y ahora que es que vayamos de... Ahora imagínense que yo en vez de A pongo X. ¿Cómo me va a quedar esta parte? Es decir, que acá voy a poner ¿quién? X. Estoy cambiando. Ahora les pregunto, 1 sobre X, ¿cómo lo puedo poner? X menos 1. X menos 1, correcto. Exactamente, por eso les digo que las propiedades que vimos nos iban a ayudar bastante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Ahora yo ya tengo esta expresión. Que 1 sobre X yo lo puedo poner como X a la menos 1 más 3 elevado a la X. No, perdón, 3 multiplicado por X. Ya es el sueño, perdón. Bien. Ahora voy a cambiar de color y les voy a hacer otra pregunta. ¿Será este un entero no negativo? Menos 1 será un entero no negativo. Sí. Menos 1 será un entero no negativo o será negativo. El menos 1 es el exponente de la variable X. ¿Cómo decía la definición para que fuera un polinomio? Que el exponente de la variable X tiene que ser un entero no negativo. Pero 1 es un entero no negativo.
o es un entero negativo? Les pregunto. El -1 es un entero negativo. ¿Y qué me dice la definición del polinomio? Que el exponente de la variable x tiene que ser un entero no negativo. Entonces hay una contradicción. Entonces, ¿qué puedo decir de esta expresión? ¿Será un polinomio o no es un polinomio? No es un polinomio. No es un polinomio. Por ese -1, porque si hubiera sido 1, sí, hubiera sido un polinomio. Si hubiera sido 3, 4, 5, 6, 7. Pero como es negativo, contradice la definición del polinomio. ¿Qué decía la definición del polinomio? Acá, el n tiene que ser un entero no negativo y el n me dio que es -1 y -1 es un entero negativo y la definición me está dando que n tiene que ser un entero no negativo, por lo tanto no es un polinomio. No es polinomio. ¿Sí? Este será polinomio. Tampoco no es un polinomio. Una expresión algebraica que contiene divisiones o raíces que contienen un valor de x, entonces no es un polinomio. Este no es un polinomio. ¿Por qué? Este tampoco no es un polinomio. ¿Por qué este no es un polinomio? Porque tiene raíz. Porque tiene raíz. ¿De qué forma podíamos poner raíz de x? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en la clase pasada? Como x elevado a la ¿quién? A 1 entre 2. Ahora les pregunto nuevamente. Voy a cambiar de color. Este exponente es un entero no negativo. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿O a qué conjunto pertenece? No, porque es un número fraccionario. Exactamente, no es un entero negativo. Pero esa fracción, ¿a qué conjunto pertenece? ¿Quién se acuerda? Como no es un entero no negativo, de un solo digo, no es un polinomio. Por lo tanto, no es un polinomio. Pero este un medio, ¿a qué conjunto pertenece? ¿A qué conjunto pertenece un medio? ¿Al conjunto de los números? ¿Quién se acuerda? Al Los conjunto racionales. de los ¿Será? racionales, correcto, muchas gracias. Ya vamos, poquito a poquito, ¿verdad? Entonces, ya vimos que esos tres ejemplos no son polinomios. Ahora vamos a ver productos, ya vimos la parte de la definición, ya sabemos cuándo es el polinomio, cuál es el grado del polinomio, cuál es el coeficiente principal de un polinomio. Ahora vamos a ver una fórmula. ¿Sí? Y esa es la que hemos utilizado anteriormente, solo para recordar, ¿sí? X más Y, X menos Y es igual a ¿quién? A X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y aquí hay un ejemplo. El binomio elevado al cuadrado es el primero elevado al cuadrado más o menos. Aquí, si es más, va más. Si aquí va más, es más. Si es menos, menos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo el más, va a ser x al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término
más el segundo término. X más Y, un binomio elevado al cubo, va a ser X elevado al cubo, el primer término elevado al cubo, más el triple del primer término elevado al cuadrado, multiplicado por el segundo término, más el triple del primer término, multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. ¿Para qué me sirven esto? Bueno, para poder trabajar cuando me conviene factorizar, para poder simplificar expresiones. Para eso me sirven estas fórmulas y son bien importantes que ustedes las puedan manejar, ¿sí? Y aquí en el lado derecho podemos observar los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es 2A? 2A me hace las veces de X. ¿Quién es 3? Las veces de Y, ¿sí? Y esas son las que ustedes tienen que manejar. ¿Para qué? Para poder factorizar, para poder simplificar. Y ya vamos a ver ejemplos, ¿sí? Bien. También tenemos esta, ¿ya la utilizamos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y a dónde? ¿En qué ejemplo lo utilizamos? ¿En qué ejemplo utilizamos? Diferencia de 2 cuadrados o diferencia de cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado menos Y al cuadrado, que era igual a X más Y por X menos Y. Le utilizamos a la hora de racionalizar el denominador. ¿Sí? Diferencia de un cubo. X menos X elevado al cubo menos Y elevado al cubo es igual. El factor en este caso es X menos Y multiplicado por X al cuadrado más XY más Y al cuadrado. Suma de dos cubos. X al cubo más Y al cubo va a ser la suma por, entre paréntesis, X al cuadrado menos XY más Y al cuadrado. ¿Sí? Y aquí hay ejemplos en este cuadro, en lo que es en la parte de la derecha. Y eso lo va a ayudar para poder factorizar, ¿sí? Si no sabemos factorizar, no vamos a poder simplificar las expresiones, ¿sí? Había un ejercicio por ahí, ¿verdad? En la tarea, parece que era, no me acuerdo, parece que es el ejercicio 10, no, el 5, perdón. X más Y parece que está, ¿verdad? No sé, algo así. Menos 1 sobre X menos Y, no sé, algo así. ¿Sí? Si no, lo vamos a ir a ver ahorita. Y vamos a darle minimizar y nos vamos. Este es. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? X menos Y. ¿Sí? Y acá en el otro coeficiente tenemos Y más X. ¿Sí? Allí vamos a poder utilizar ¿quién? Según la fórmula, esta diferencia de cuadrados. ¿Sí? Diferencia de cuadrados. ¿Sí? Así es que estas fórmulas las van a utilizar en ese ejercicio. ¿Ve? ¿Se acuerdan cuando teníamos esto? ¿Se acuerdan cuando teníamos esto? Cuando vimos las propiedades de los cocientes. A sobre B menos C sobre D. ¿A qué era igual a esto? ¿Sí? Multiplicábamos A por D menos C o B por C, no importa el orden de los factores, no altera el producto, sobre B por D.
Y ahí voy simplificando. Entonces, esa propiedad van a poder utilizar. ¿Sí? Porque me va a aparecer aquí, por ejemplo, esta. Si x menos y multiplicado por x menos 1 multiplicado por x más y sobre el producto de estos dos. Y me va a salir esta parte de acá. Y yo sé que esto es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ahí voy simplificando. ¿Sí? Esa es una idea ya para el ejercicio 5 de la tarea. ¿Sí? Veamos el ejercicio de la tarea. Cabal, ¿sí? Va a multiplicar y más x multiplicado por y menos x multiplicado por y menos x. ¿Sí? Y cuidadito con los signos ahí, ¿verdad? Porque tenemos y menos x y y más x. ¿Sí? Para que tengan una idea de cómo se puede resolver el problema. ¿Preguntas hasta acá? Voy a borrar todo. Bueno, como le di guardar, no se puede. Bueno, vamos a continuar. Dado el término algebraico, p de x, es decir, un polinomio que depende de x. Es decir, que la variable en este caso, ¿quién es? X. ¿Y de qué forma tenemos el polinomio? Nos dice ax al cuadrado más bx más c. Según este ejercicio, ¿cuál sería el coeficiente principal? ¿Qué nos pide el ejercicio A? Dado el término algebraico p de x, que es igual a multiplicado por x al cuadrado más bx más c, encontrar sus raíces, encontrar su característica. Variable, ¿qué es la variable que está jugando? X. Grado relativo, grado absoluto, coeficientes, término independiente, decir si es un monomio o un polinomio. ¿Sí? Continuamos. Solución. La variable, en este caso de este polinomio, ¿quién es? X, porque varía varía de que X puede valer cualquier valor de X. Yo lo puedo sustituir. El grado relativo corresponde, en este caso, en este caso a la variable X en los términos. Por ejemplo, el grado relativo para este término es, ¿cuál es el exponente? 2, porque estoy hablando del grado y es el exponente. Para el término de b de x, que sería este otro, es 1. ¿Por qué? Porque x elevado a la 1 es lo mismo que 1. ¿Sí? Para el término c, nosotros sabemos que es el término independiente, el grado es 0, porque como c está multiplicado por x elevado a la 0 y x elevado a la 0, sabemos que es 1. El grado absoluto es 2, porque es el mayor, ¿sí? De todos los términos, ¿sí? El grado relativo se mira cada término, ¿sí? Porque no es diferente al término de a multiplicado por x al cuadrado al término bx. El grado relativo varía dependiendo del término. Entonces, en lo que el grado absoluto es 2, es decir, el grado, en este caso, mayor de ese polinomio. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del término independiente? Es el valor c. Y se trata de un polinomio. ¿Por qué? Porque ya consta de 3 términos. Un monomio consta de un solo término. Por ejemplo, acá tenemos un término, tenemos otro término y tenemos otro término. Tenemos 3 términos. ¿Sí?
Los términos están separados por están separados por más y entre menos, ¿sí? Y eso es bien importante. Y esas son las características que tenemos que conocer de un polinomio, ¿sí? Veamos este. ¿Cuál sería la variable? Pregunto. Ayúdenme en ese ejemplo. ¿Cuál sería, encontrar su característica, cuál sería la variable de ese polinomio? Pensemos, ¿cuál sería la variable de ese polinomio? ¿Sería X ahí, licenciado? Correcto, así es. ¿Cuál sería el grado relativo para este polinomio? Para este término, perdón. ¿Cuál sería el grado relativo de este de este término del polinomio? ¿Cuál sería el grado relativo para este término? Ya la variable, muchas gracias, es la variable x. Ahora, ¿cuál es el grado relativo de este término? Los términos están separados entre menos y más. 4. Correcto. Para este término, ¿cuál es el grado relativo? ¿Cuál sería el grado relativo? Para este otro término. Sería, para este anterior es 4. 3x a la cuarta. Ahora, para este otro 3, término, ¿cuál? Perdón. 3, 3, correcto. Para este otro término, el grado relativo. 2, Para este, 5. la idea está bien, la idea está bien. Pero les hago una pregunta. Raíz quinta de 25, hay variable ahí, en ese término. ¿Ven la variable x en este término? ¿Sí o no? No, no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el grado relativo? Ahora bien, vamos a hacer una cosa. O vean, lo voy a poner diferente. Lo voy a poner, es lo mismo, pero lo voy a poner así. Tal vez ahora sí. Raíz quinta de 25 multiplicado por x elevado a la 0. Ahora les pregunto, ¿cuál es el grado relativo de este término? 0. 0. Ahora sí lo ven y aquí no lo ven, ¿verdad? Porque, ¿qué significa x a la 0? Dijimos, ¿a qué es igual? Según las propiedades de los exponentes. X a la 0, ¿a qué es igual?
X a la 0, ¿a qué es igual? A 1. Esto es a 1. Raíz quinta de 25 multiplicado por 1, ¿a qué es igual? A raíz quinta de 25. Por eso les decía, 6 por 1, 6. 7 por 1, 7. 8 por 1, 8. 10 por 1, 10. Entonces, por eso que no aparece, pero está el grado relativo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el grado absoluto de ese polinomio? Verifico quién es el grado mayor de cada término. 4. ¿Hola? 4. 4. Exactamente, el grado absoluto y es el mayor. En este caso, el grado absoluto. El coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de este término? 3. Aparte de que es coeficiente, ¿cómo se caracteriza el coeficiente? ¿Como coeficiente? ¿Cómo se le llama? ¿Coeficiente? El grado de un polinomio, el grado, en este caso, el grado mayor define, o sea, el grado mayor de cada término me define el grado del polinomio, el grado mayor. ¿Y qué pasa con el 3? Que en este caso el coeficiente se le llama coeficiente principal. Lo vimos, ¿verdad? Vámonos anteriormente. El azúcar de la máxima potencia de X se le denomina coeficiente principal. Aparte que es coeficiente, se le llama coeficiente principal. ¿Sí? 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 En este caso la variable es X. El grado relativo para el término 3x a la cuarta, dijimos que era 4. Para el término menos un tercio de X multiplicado elevado al cubo es 3. Perdón, voy a borrar ahí porque no se mira bien. Para el término 2x elevado al cuadrado es 2. Para el término raíz quinta de 25 es 0, por lo que les expliqué. El grado absoluto es 4. El término independiente es raíz quinta de 25. ¿Por qué? Porque no está multiplicado por x. Se le determina como un término independiente. Se trata de un polinomio ya que consta de 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos. ¿Sí? El coeficiente de este término, 3. El coeficiente de este otro, menos un tercio. El coeficiente de este otro, 2. Y el coeficiente de este, que es el término independiente, raíz quinta de 25. Dadas las siguientes expresiones algebraicas, decir si son polinomios o no, en ese caso afirmativo, señala cuál es su grado y el término independiente. Les pregunto, ¿este es un polinomio, sí o no y por qué? ¿Será un polinomio, sí o no? ¿Cómo es? X a la cuarta menos 3 multiplicado, menos 3 multiplicado por X a la quinta, más raíz cuadrada de 2 multiplicado por X al cuadrado, más 5. Les pregunto, ¿es un polinomio? ¿Cumplen las condiciones para que sea un polinomio? Sí y no. ¿Y por qué?
Sería que no, porque tiene raíz. Pero la raíz, vamos, está bien la idea, pero esa raíz cubre a la variable X. ¿Sí o no? Creo que no, porque después de 5 no está la X. Sí, no está la X, ¿verdad? Después del 5, correcto. Pero ¿es un polinomio, sí o no? Sí lo es. Ah, perdón. Lo es. Sí lo es, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque el grado, si ustedes ven los exponentes de cada término, que son enteros no negativos. 4 es un entero no negativo, cumple con la condición de la definición de un polinomio. 5 también es un entero no negativo. 2 también es un entero no negativo. Los coeficientes, ¿cómo pueden ser? Reales, A sub k, decía ahí. Por lo tanto, sí es un polinomio. ¿Cuál es el grado de ese polinomio? ¿Cuál es el grado? 4. ¿Cuál es el término independiente? 5. Correcto. Ese otro, ¿es un polinomio, sí o no? ¿Y por qué? El segundo, raíz de x más raíz de 2 multiplicado por x al cuadrado más 2 raíz de x más raíz de 2 por x al cuadrado más 2, ¿será un polinomio, sí o no? ¿Y por qué? Pensemos. ¿Será? ¿Será que sí o será que no? El primero ya sabemos que sí. Sí. Ahora veamos el segundo. ¿Será un polinomio, sí o no? Raíz de x, ¿cómo lo podemos poner? ¿Se acuerdan cómo les dije? Raíz de x, ¿cómo se puede poner? ¿Se acuerdan cuando les decía? Veamos este término. Les dije que raíz de x, ¿cómo se puede poner? Como x elevada a la 1 medio. ¿Y qué está pasando acá con el exponente? ¿Será un entero no negativo? ¿Sí o no? No es un racional. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esta expresión? Que no es, Que no es un polinomio. que no es un polinomio, correcto, así es, por eso mismo. Ese otro, ¿será polinomio? Sí o no. ¿Será un polinomio o no será un polinomio? Yo tengo acá ese término. 2 sobre
X al cuadrado. ¿De qué forma lo puedo poner yo? Como 2 multiplicado por X a la menos 2. ¿Se acuerdan? Las propiedades, cuando tenemos X elevado a la menos 2, esto yo lo puedo poner como 1 sobre X al cuadrado. Por eso que esta expresión es igual a esa otra. Ahora les pregunto. Voy a cambiar este. Ahora les pregunto, ¿este es un entero no negativo? No, es entero negativo. Correcto. Por lo tanto, no es polinomio. Veamos este otro. ¿Será este un polinomio? ¿Sí o no? Este dijimos que era que sí, este no, y este el 4. ¿Será un polinomio sí o no? Yo siento que sí, ¿Por qué? porque la raíz cuadrada de 2 quedaría 1 y quedaría entero. Y el exponente está positivo. Correcto. Veámoslo de otra forma. Este polinomio yo lo puedo poner de esta forma. 3 elevado a la x elevado a la cuarta menos 1. Y acá puedo distribuir el denominador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan aquello cuando teníamos A sobre B más C sobre B? ¿A qué era igual a esto? ¿Se acuerdan? Las propiedades de los cocientes, ponemos el mismo denominador y solo sumamos los dos denominadores, los dos numeradores, perdón. A más B. En este caso he hecho lo mismo, pero al contrario. Raíz de 2, ¿quién es? B. 3x, ¿quién es? A. Lo único que es negativo, ¿verdad? Pero sí, en este caso sí es un polinomio. Por lo que dijo. ¿Por qué? Porque el exponente es un entero no negativo. ¿Sí? Y la raíz no está perjudicando a la variable x. En este caso, en el 2, sí está perjudicando a la raíz cuadrada a la variable x. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, sí es un polinomio. Y ahí podemos ver. ¿Sí? Como todas las potencias de la variable x son enteras positivas, entonces es un polinomio de grado 5. En este caso, perdón, de grado 5, porque es el grado mayor. Y el término independiente 5. No es un polinomio, ya que el término raíz de x no tiene una potencia entera, porque era racional. No es un polinomio, ya que el 2 sobre x al cuadrado lo puedo poner como 2 multiplicado por x elevado a la menos 2, transformándose en el polinomio este. 2x a la menos 2 menos x menos 7. Luego sus potencias no son todas positivas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esta no, era un entero no negativo. Es un polinomio, ya que puede escribirse de la forma 3 sobre raíz de 2 multiplicado por x a la cuarta menos 1 sobre raíz de 2, siendo el grado 4 y su término independiente menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Sí? Hallar, y con esto vamos a ir finalizando. No terminamos, falta bastante, pero mañana vamos a terminar. Mañana tenemos la tutoría de 10 a 12 del mediodía, ¿sí? De 10 a 12 del mediodía y utilizamos el mismo enlace que se ha compartido en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Si tenemos este polinomio, ¿sí? ¿Cuál es el grado de ese polinomio? ¿Cuál es el grado de ese polinomio? ¿Cuál es el grado de ese polinomio? 2.
¿Cuál es el coeficiente principal? ¿5? Sí es un coeficiente, pero no es un coeficiente, no es el coeficiente principal. El 6. El 6 es el término independiente. El 3. El 3 porque le corresponde al grado del polinomio. ¿Sí? Es el 3. ¿Cuántos términos tiene este polinomio? 3. Correcto. Cuando decimos x que es igual a menos 2 es porque vamos a sustituir el valor de x, vamos a sustituir x con el valor de menos 2. ¿Sí? Y vamos a tener lo siguiente. Tenemos el polinomio, sustituimos en vez de x voy a poner menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? He sustituido, en vez de x al cuadrado, he sustituido menos 2. Ah, aquí hay un x, lo voy a sustituir por menos 2. Ahora bien, menos 2 elevado al cuadrado, ¿qué es igual? Es igual a 4. 4, correcto. ¿Y 4 por 3? 12. 12. 5 más por menos es menos. 5 por 2, 10. ¿Sí? Solo estoy sustituyendo. Acá me queda 12, menos 10 y menos 6. 12 menos 16 me da menos 4. ¿Sí? Lo mismo, lo único que aparece en las expresiones dos variables. ¿Sí? Sustituimos el valor de x igual a menos 2 y el valor de y igual a menos 1 en esta expresión. ¿Sí? Solo sustituimos rapidito, ¿verdad? Y hacemos lo mismo, 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, 8 por menos 1, eso me da menos 8. Lo mismo hacemos, menos 1 al cuadrado es 1, por 6 es 6, pero por el signo me queda negativo. Más por menos menos, 1 por 2 es 2. Menos 8 y menos 8, menos 16. Solo es sustituir. Por eso les digo yo que siempre es bueno, cuando hablamos de variables, variable, porque le podemos dar cualquier valor de número real, tanto para X, tanto para Y. ¿Sí? Entonces, por cuestión de tiempo, nos vamos a quedar hasta acá. Mañana tenemos lo que es la tutoría, ¿sí? De 10 a.m. a 12 del mediodía. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a continuar. Y pues los últimos que han ingresado, los últimos que se han los últimos que sean, digamos, los nuevos, los que han llegado, por favor, mandar la fecha establecida del ejercicio que les asigné, ¿verdad? Porque les di tiempo. ¿Sí? Así es que, por favor, me lo envíen al correo institucional. Bien, entonces, quiero ver los que faltan todavía que me envíen es Claudia Maribel, Camila Alejandra, Hazel Adriana y Génesis, ¿verdad? De ahí de los 18 que son los demás, que solo 14 me enviaron, ¿verdad? No sé qué pasó con los demás. Cualquier consulta, cualquier inconveniente de cuando que tengan con respecto a, es decir, cuando yo esté revisando lo que es la participación 1, cualquier cosa o hay un problema con el video, yo les voy a llamar, digamos, me voy a comunicar con ustedes si hay algún problema, ¿verdad? Porque a veces se dan problemas con los enlaces y todo eso.
Así que nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos a las 10 a.m. mañana. Y gracias por haber estado en la tutoría de repaso. Bendiciones. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, Jamie. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Sí, Claudia, dígame. Sí, dígame, Claudia. Dígame. Dígame, Claudia. No sé si me escucha, Claudia. Claudia levantó la mano, dígame. No sé si me escucha, Claudia.